Tu comida es una vergüenza, no eres bienvenida en nuestra cena de Navidad, sentenció mi madre. Sonreí y llamé a mi asistente. Cancela el contrato de suministro premium de la familia Reyes. Su imperio se desmoronó antes del postre. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aroma a mantequilla tostada y vainilla de Papantla envolvía mi pequeña pastelería, un santuario de calma en una calle bulliciosa de la Ciudad de México. Mis manos, cubiertas por una fina capa de harina, daban los toques finales a una docena de conchas gourmet, cuya cubierta de azúcar dibujaba un mosaico perfecto. Aquí, en Dulce Ximena, yo era la dueña de mi universo. Un universo pequeño, humilde, o al menos eso era lo que mi familia creía. Un discreto pitido sonó en mi oído. Era el comunicador que me conectaba con mi otro mundo, el real. Señorita Reyes, la voz nítida de Carlos, mi asistente, rompió el silencio azucarado. La adquisición del conglomerado logístico de Singapur está completa. Sabores del Futuro ahora controla el 70% de la distribución de alimentos de alta gama en el sudeste asiático. Asentí levemente, mis ojos fijos en el delicado trabajo de mis manos. Un imperio multimillonario gestionado desde la trastienda de una pastelería de barrio. La ironía era casi tan dulce como mis creaciones. Justo en ese momento, mi teléfono personal vibró sobre el mostrador de acero inoxidable. La pantalla mostró el nombre que siempre lograba congelarme el alma, mamá. Era un mensaje de texto. No una llamada, nunca una llamada. Las llamadas implicaban un intercambio, una conversación. Mi madre no conversaba, ella dictaba. Lo abrí con un suspiro resignado. Las palabras eran tan frías y afiladas como el cuchillo con el que cortaba el hojaldre. Ximena. Te recuerdo que la cena de Nochebuena es un evento familiar íntimo. Este año, para mantener la armonía y el prestigio de la ocasión, hemos decidido no contar con tu presencia. Espero que lo entiendas. Entender. Esa palabra. En el diccionario de mi madre, entender, significaba obedecer sin cuestionar. La cena de Nochebuena en El Sazón de los Reyes, el restaurante insignia de mi familia, no era una simple cena. Era el evento social del año para ellos, un teatro donde mis padres, Elvira y Ramiro, actuaban como los monarcas de la gastronomía tradicional mexicana. Y yo, la princesa exiliada, no tenía cabida en su corte. Un torbellino de recuerdos amargos me asaltó, tan vívido que casi pude saborear la hiel. La Nochebuena del año pasado. Con el corazón lleno de una ingenua esperanza, llevé un postre de mi creación, una deconstrucción de mole y chocolate, con esferas de plátano caramelizado y tierra de cacao amargo. Una obra de arte, pensaba yo. Mi madre lo miró como si fuera una plaga. ¿Qué es esta cosa?, preguntó, arrugando la nariz con un gesto de asco teatral. Mi hermano Javier, el heredero designado, soltó una carcajada. Parece que alguien vomitó en un plato, hermanita. Lorena, su prometida, una mujer cuya única habilidad era adherirse a la riqueza como una lapa, susurró lo suficientemente alto para que todos la oyeran. ¡Ay, es esa comida pretenciosa para gente sin raíces! Tan artificial. Sentí como las miradas de tíos, primos y amigos de la familia se clavaban en mí, una mezcla de lástima y burla. Me encogí en mi asiento, deseando que la tierra me tragara. El golpe final, como siempre, vino de mi madre. Poniéndose de pie, con la solemnidad de un juez dictando sentencia, declaró: tu comida, moderna, Ximena, es un insulto. Un insulto al legado de tu abuelo, un insulto a esta familia. Aquí honramos la tradición, no las payasadas de una repostera de barrio. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, no por el postre, sino por la confirmación de que, para ellos, yo siempre sería una decepción. Una pieza que no encajaba en su rompecabezas de apariencias y tradiciones anquilosadas.
Pero este año era diferente. Las lágrimas de anoche se habían secado y cristalizado en una determinación helada. Miré el mensaje de mi madre de nuevo. Espero que lo entiendas. Oh, lo entendía. Entendía que su orgullo era un castillo de naipes construido sobre cimientos podridos. Y yo tenía el viento a mi favor. Una sonrisa amarga, casi depredadora, se dibujó en mis labios. Me llevé el comunicador a la boca. Carlos, dije, mi voz tranquila ocultando la tormenta en mi interior. Olvida el plan gradual. Adelanta la fase final. Quiero el control total de Reyes Gastronomía, Sociedad Anónima, para la hora del postre de Nochebuena. Hubo una breve pausa en la línea. ¿Está segura, señorita Reyes? Es un movimiento agresivo. Mi familia acaba de declararme la guerra por un trozo de pastel, Carlos. Créeme, entiendo perfectamente lo que es un movimiento agresivo. Prepáralo todo. Este año, el postre lo sirvo yo. La transición entre Dulces y Mena y la sede de Sabores del Futuro era como cruzar un portal a otra dimensión. Dejé atrás el cálido desorden de mi pastelería para entrar en un espacio de minimalismo absoluto y tecnología de punta. Las oficinas centrales, ubicadas en el último piso de un rascacielos anónimo en Santa Fe, eran un hervidero silencioso de actividad. No había papel, solo pantallas holográficas que flotaban en el aire, mostrando gráficos complejos, rutas logísticas globales y fluctuaciones de mercados en tiempo real. Me quité el delantal manchado de harina y me puse el saco de un traje de seda de loro piana que Carlos me había preparado. La transformación estaba completa. Ya no era Ximena, la repostera. Era XR, la enigmática fundadora y CEO de un imperio que estaba redefiniendo silenciosamente la industria alimentaria mundial. En mi oficina, un espacio amplio con una vista panorámica de la ciudad, me esperaba don Mateo. Su rostro, surcado por las arrugas de 80 años de vida y 60 de cocina, era un mapa de la historia culinaria de mi familia. Fue el primer jefe de cocina de mi abuelo, el genio que ayudó a crear el sazón de los reyes. Y también fue el primer hombre al que mi madre despidió cuando tomó el control. ¿Su crimen? Sugerir que usaran ollas de acero inoxidable en lugar de las viejas de barro que se estaban agrietando. Mi niña, dijo, sus ojos brillando con una mezcla de afecto y tristeza. Cada día que pasa, me duele más ver lo que le han hecho a la cocina de tu abuelo. Sobre la mesa de cristal entre nosotros había un informe. No eran los datos de Sabores del Futuro, sino la auditoría interna que habíamos encargado sobre el sazón de los reyes. Los números eran desoladores. Ingredientes de calidad inferior para reducir costos, personal desmotivado y mal pagado, y una deuda que crecía como una bola de nieve. Están usando manteca vegetal en lugar de la manteca de cerdo pura para los tamales, Mateo, dije, señalando una línea del informe. Mi voz era un susurro cargado de incredulidad y rabia. Mi abuelo decía que eso era un pecado capital. Don Mateo suspiró, un sonido profundo y cansado. Tu madre llama a eso optimizar recursos. Tu padre la deja hacer. Y tu hermano, bueno, tu hermano está demasiado ocupado siendo un bueno para nada. Han cambiado el alma de la cocina por unos cuantos pesos que, además, se están yendo por el desagüe. La puerta se deslizó sin ruido y Carlos entró, con una tablet en la mano. Su expresión era, como siempre, impecablemente neutral, pero sus ojos delataban la urgencia. Señorita Reyes, una noticia que podría interesarle. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes acaba de anunciar a los ganadores de sus premios anuales. Su hermano, Javier Reyes, recibirá el galardón a la innovación en la tradición culinaria. Me quedé en silencio por un momento, procesando la información. Luego, una risa seca, sin una pizca de alegría, escapó de mis labios. ¿Innovación? ¿Javier? ¿Qué hizo? Le puso doble aguacate al guacamole. Peor, intervino don Mateo, con el rostro contraído por el disgusto. Cambió el proveedor de chiles secos para el mole madre. Consiguió unos más baratos, de la India. El mole de tu abuelo, hecho con chiles de la India. Es una abominación.
Carlos carraspeó. La innovación, según el comunicado de prensa, fue la optimización de la cadena de suministro para mejorar los márgenes de beneficio en platos tradicionales. La gala de premiación es en 3 días. Justo antes de Nochebuena. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Mi hermano, el destructor del legado de mi abuelo, premiado por su innovación. Mientras tanto, mis verdaderas innovaciones, cocinas fantasma automatizadas, logística predictiva basada en IA, desarrollo de proteínas alternativas, operaban en las sombras, generando miles de millones. Me puse de pie y caminé hacia el ventanal. La ciudad se extendía bajo mis pies, un tablero de juego infinito. Carlos, dije, sin apartar la vista del horizonte. Consígueme una invitación para esa gala. La mejor mesa, si es posible. Quiero ver la cara de mi hermano cuando reciba su premio de plástico. Por supuesto, señorita. Y una cosa más. La auditoría sanitaria anónima que solicitamos a la COFEPRIS, ¿cuándo presentan sus resultados preliminares? Carlos consultó su tablet. Una ligera sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en su rostro. ¡Qué coincidencia! El informe, que detalla varias infracciones graves gracias a los recortes de su hermano en mantenimiento y limpieza, está programado para ser entregado a la administración del restaurante, justo durante la gala. Me volví y miré a don Mateo. Sus ojos, antes tristes, ahora tenían un brillo de anticipación. Innovación, murmuré. Van a aprender el verdadero significado de esa palabra. El salón del viejo Hotel del Prado era un monumento a la opulencia de antaño, un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido en los años 70. Candelabros de cristal polvoriento colgaban como fantasmas sobre las mesas, y el aire olía a alfombra vieja y a un perfume caro pero anticuado. Era el escenario perfecto para una farsa, y yo había venido a ocupar mi asiento en primera fila. Decidí vestirme con una sencillez estudiada, un vestido negro de corte impecable, sin joyas ostentosas, solo un reloj discreto que valía más que el coche de mi hermano. Quería ser un lienzo en blanco sobre el cual ellos proyectarían sus propios prejuicios. Los encontré cerca de la barra, el epicentro de su pequeño universo social. Mi padre, don Ramiro, sostenía una copa de whisky, asintiendo con gravedad a los halagos de algún proveedor. Apenas me dedicó una mirada. Ximena, murmuró, como si mi nombre fuera una molestia. Mi madre, Elvira, envuelta en un vestido de lentejuelas doradas que gritaba, mírame, me escudriñó de arriba abajo. Su sonrisa era puro veneno recubierto de azúcar. Hija, qué sorpresa. ¿Y qué atuendo tan simple? ¿Todo bien en la pastelería? No te preocupes, sé que las cosas pequeñas a veces no dan para más. Cada palabra era un alfilerazo, diseñado para recordarme mi supuesto lugar. Resistí el impulso de decirle que mi atuendo simple era de una diseñadora japonesa exclusiva y que los ingresos de mi pequeña pastelería en un día podían cubrir su guardarropa de todo el año. Luego vino Lorena, la prometida de Javier, aferrada a su brazo como si fuera un bolso de diseñador. Su vestido era aún más brillante que el de mi madre, y su sonrisa, aún más falsa. Ximenita. ¡Qué valiente de tu parte venir! Exclamó, su voz goteando falsa compasión. Supongo que viniste a ver cómo se ve el verdadero éxito, ¿verdad? Para que te inspires un poquito. Javier, mi hermano, simplemente sonrió con aire de suficiencia. Estaba inflado como un pavo real, insoportablemente engreído. No me dijo nada, solo me dio una palmadita condescendiente en el hombro, un gesto que decía, pobrecita, más elocuentemente que cualquier palabra. Me alejé de ellos con una sonrisa serena y pedí un vaso de agua mineral. Mientras ellos se regodeaban en su burbuja de autoimportancia, yo observaba. El salón estaba lleno de caras conocidas de la industria. El dueño de la cadena de marisquerías más grande del país, que recientemente había firmado un contrato de logística con Sabores del Futuro. La famosa chef de cocina de autor, cuyo nuevo restaurante era financiado por uno de mis fondos de inversión. El director del grupo hotelero más lujoso, con quien estaba en negociaciones para instalar nuestras cocinas inteligentes.
Ellos me veían. Un leve asentimiento de cabeza por aquí, una mirada cómplice por allá. Éramos miembros de un club secreto del que mi familia no tenía ni la más remota idea. Ellos jugaban a las damas, yo, al ajedrez tridimensional. La tensión era un platillo que se servía frío. Mi familia me ignoraba ostentosamente, pero yo sentía sus miradas de reojo, los susurros de Lorena, la postura rígida de mi madre. Estaban incómodos con mi presencia. Mi sola existencia en ese salón era una anomalía, una nota discordante en su sinfonía de perfección autofabricada. Saqué mi teléfono discretamente, ocultándolo en la palma de mi mano. La pantalla mostraba una aplicación personalizada, un reloj de cuenta regresiva. Fase 2, iniciada. Era la transferencia final de acciones, canalizada a través de una docena de corporaciones fantasma desde Zúrich hasta las Islas Caimán. Era un ballet financiero complejo y perfectamente sincronizado. Un nuevo mensaje de Carlos apareció en la pantalla encriptada: la transferencia final de acciones comenzará en 30 minutos. Seremos los accionistas mayoritarios justo cuando anuncien el premio de Javier. Todo va según el plan. Guardé el teléfono. 30 minutos. 30 minutos para que su mundo de mentiras y arrogancia se derrumbara. Miré a mi familia. Reían, bebían, se felicitaban. Eran los reyes de un castillo que ya no les pertenecía. Y la tormenta que se avecinaba llevaba mi nombre. La noche avanzaba al ritmo predecible de este tipo de eventos. Discursos largos, aplausos educados y el tintineo constante de copas. Finalmente, mi padre, don Ramiro, subió al escenario. Se ajustó el micrófono con un aire de importancia, como si estuviera a punto de pronunciar un discurso a la nación. Buenas noches, su voz retumbó en el salón, impostada y solemne. En un mundo obsesionado con lo nuevo, con lo efímero, algunos tenemos la responsabilidad de ser guardianes. Guardianes de la herencia. Guardianes de la tradición inquebrantable de nuestra cocina mexicana. Lanzó una mirada velada en mi dirección, una que solo yo pude entender. Porque hay quienes, en su afán de modernidad, traicionan nuestras raíces. Confunden la cocina con un laboratorio y la comida con un experimento. Pero la verdadera alma de México no está en las espumas ni en los geles. Está en el metate, en el comal, en las recetas de nuestras abuelas. Un aplauso entusiasta recorrió el salón. Mi madre asentía con lágrimas de orgullo en los ojos. Estaban tan absortos en su propia retórica que no notaron la figura discreta que se acercaba a su mesa. Era un hombre de traje gris y rostro severo, con un portapapeles en la mano. Se inclinó y le susurró algo al oído a mi padre, que acababa de bajar del escenario. Le entregó un sobremanila grueso. Vi a mi padre abrirlo, sus ojos recorriendo la primera página. Su rostro, antes sonrojado por el orgullo, perdió todo color. Se volvió de un blanco ceroso. ¿Qué es esto? Le oí mascullar a mi madre. El hombre de traje gris, cuyo gafete lo identificaba como un inspector supervisor de la COFEPRIS, respondió en voz baja pero audible para los que estábamos cerca: es una notificación de seguimiento urgente, señor Reyes. Basada en una denuncia anónima y una inspección preliminar. Encontramos inconsistencias graves. Contaminación cruzada, fallas en la cadena de frío, plagas. El pánico, sutil pero inconfundible, se instaló en la mesa de los reyes. Mi madre intentó arrebatarle el sobre a mi padre. Lorena miraba a su alrededor, aterrorizada de que alguien más hubiera escuchado. Javier parecía confundido, como un niño al que le acaban de arrebatar un dulce. Para salvar las apariencias, el maestro de ceremonias, ajeno al drama, continuó con el programa. Y ahora, el momento que todos esperábamos. El premio a la innovación en la tradición culinaria, un galardón que celebra a quienes saben mirar al futuro sin olvidar el pasado. Este año, el premio es para el joven y visionario Javier Reyes, de El Sazón de los Reyes. La familia, en un acto de puro instinto de supervivencia, se recompuso. Aplaudieron con una energía desesperada, intentando ahogar el veneno que acababa de infectar su noche perfecta.
Javier, con el rostro aún pálido, se levantó y caminó hacia el escenario como un autómata. La arrogancia había sido reemplazada por una frágil confusión. Tomó el trofeo de cristal, un objeto pesado y sin gusto, y se acercó al micrófono. La cuenta regresiva en mi mente estaba llegando a su fin. 10, 9, 8. Javier carraspeó, intentando encontrar su voz. Gracias, comenzó, su voz temblando ligeramente. La verdadera innovación es saber respetar el pasado. 7, 6, 5. Miré mi teléfono por última vez. Una sola palabra en la pantalla, completado. 4, 3, 2, 1. Era la hora. Justo cuando Javier intentaba hilvanar otra frase sobre el respeto al pasado, un sonido agudo y electrónico cortó el aire. Todas las pantallas del salón, que hasta ese momento mostraban el elegante logo de la gala, parpadearon violentamente. Luego, se fueron a negro. Un silencio expectante cayó sobre la multitud. Y entonces, las pantallas volvieron a la vida. Pero ya no mostraban el logo de la gala. En su lugar, apareció el anticuado y pretencioso logo de El Sazón de los Reyes. Y junto a él, empezaron a desfilar gráficos y cifras en tiempo real, con un diseño limpio y brutalmente claro, mi diseño. Satisfacción del cliente, menos 45%, último trimestre. Pérdidas netas año fiscal, menos $2,3 millones. Reseñas en línea, 1.8 estrellas, promedio. Un murmullo de asombro y confusión recorrió el salón. Mi padre se puso de pie de un salto, su rostro una máscara de furia e incredulidad. ¿Qué demonios es esto? Apaguen eso. Pero nadie podía apagarlo. El sistema de vídeo del hotel estaba ahora bajo mi control. Las pantallas cambiaron de nuevo. Ahora mostraban fotografías. Fotos de alta resolución, tomadas con una claridad implacable. Una cocina con grasa acumulada en las campanas de extracción. Cajas de verduras marchitas apiladas junto a botes de basura. Un primer plano de una trampa para cucarachas, llena. Y luego, extractos del informe de la COFEPRIS que mi padre aún sostenía en su mano temblorosa, resaltados en rojo, riesgo de contaminación por E. coli, manejo inadecuado de productos perecederos, evidencia de infestación de roedores. El murmullo se convirtió en un jadeo colectivo. La gente sacaba sus teléfonos, grabando, tuiteando. La humillación ya no era privada, era un espectáculo viral. Javier, en el escenario, estaba congelado, con el trofeo en la mano como si fuera un ancla que lo hundía. Su boca se abría y se cerraba, pero no salía ningún sonido. Fue entonces cuando ocurrió el segundo golpe, el que yo había planeado con un placer casi sádico. El hombre que estaba junto a Javier en el escenario, el prestigioso crítico gastronómico, que supuestamente iba a entregarle el premio, se acercó al micrófono. No era un crítico. Era un actor que yo había contratado, pero también el dueño de uno de los blogs de denuncia gastronómica más leídos del país, un blog financiado secretamente por Sabores del Futuro. De hecho, dijo el hombre, su voz resonando con una autoridad demoledora, creo que debo aclarar algo. Mi blog, La Cuchara Honesta, ha estado documentando el declive de El Sazón de los Reyes, durante meses, bajo el patrocinio de una empresa interesada en la transparencia alimentaria. Hizo una pausa dramática, mirando directamente a mi familia. La tradición no puede, y no debe ser, una excusa para la negligencia, el engaño y el poner en riesgo la salud de los comensales. Este premio es una farsa. Con un gesto deliberado, tomó el trofeo de las manos inertes de Javier y lo dejó caer al suelo. El cristal se hizo añicos, el sonido resonando en el silencio sepulcral del salón. El caos estalló. Los flashes de las cámaras de los periodistas presentes crepitaban como fuegos artificiales. Los miembros de la cámara de restauranteros se gritaban unos a otros. Mi madre soltó un chillido ahogado, como un animal herido. Y en medio de ese torbellino, me puse de pie. Con la calma de quien ha esperado este momento durante años, comencé a caminar hacia el escenario. Cada paso era firme, deliberado.
El mar de gente se abrió a mi paso, como si una fuerza invisible los apartara. Subí los escalones, mi sencillo vestido negro destacando en medio del desastre de lentejuelas y cristal roto. Me paré junto a mi hermano, que ahora temblaba visiblemente. Tomé el micrófono que el falso crítico me ofrecía con una leve inclinación de cabeza. Miré a la multitud, luego a mi familia. Y sonreí. Buenas noches. Creo que hay una pequeña confusión sobre lo que es el verdadero legado. Y me gustaría aclararla. Mi voz, amplificada por el sistema de sonido, cortó el caos como un bisturí. Un silencio tenso, preñado de anticipación, se apoderó de nuevo del salón. Todos los ojos estaban fijos en mí, la hija invisible, la repostera de barrio que de repente ocupaba el centro del escenario. Mi hermano, comencé, girándome para mirarlo con una frialdad que lo hizo retroceder un paso, habla de respetar el pasado. Un concepto noble. Lástima que estuviera demasiado ocupado faltando al respeto al presente. Las pantallas, obedientes a mi voluntad, cambiaron de nuevo. Adiós a las cucarachas, hola a las finanzas. Aparecieron estados de cuenta bancarios, facturas infladas de proveedores inexistentes, transferencias a cuentas personales en paraísos fiscales. Todo con el nombre de Javier Reyes estampado en ellos. Mientras mi hermano recibía premios por optimizar la compra de chiles, también estaba optimizando las finanzas de la empresa para su propio beneficio. Ha estado malversando fondos durante los últimos 2 años. Una suma que asciende, hasta donde hemos podido rastrear, a casi 4 millones de pesos. Un grito ahogado salió de la garganta de mi madre. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Javier me miraba con los ojos desorbitados, una mezcla de pánico y odio puro. Y mis padres, continué, mi mirada ahora barriendo la mesa principal, donde mi familia se sentaba como acusados en un juicio. Hablan de tradición con lágrimas en los ojos. Una tradición tan sagrada que la han arrastrado por el lodo, llevándola al borde de la bancarrota. La empresa que mi abuelo construyó con sus propias manos, la han convertido en una sombra insolvente de lo que fue. Más gráficos. Informes financieros completos. La deuda con los proveedores. Los préstamos bancarios impagados. El valor de las acciones en caída libre. Expuse su gestión negligente con la precisión clínica de un cirujano. Mi padre se levantó de un salto, su rostro congestionado por la ira. ¿Y tú qué sabes? Tú no sabes nada de este negocio. Eres solo una niña jugando a las comiditas. Dejé que su insulto flotara en el aire por un momento, saboreándolo. Era el último cartucho que le quedaba, el mismo que había usado contra mí toda mi vida. Es una pregunta excelente, papá. ¿Cómo sé todo esto? Hice una pausa, dejando que la pregunta resonara en cada rincón del salón. Lo sé porque, para realizar una auditoría tan exhaustiva, se necesita acceso total. Y para tener acceso total, se necesita autoridad. Caminé hacia el borde del escenario, mi voz bajando a un tono íntimo, casi conversacional, pero cargado de una autoridad de acero. Lo sé porque, desde hace exactamente 5 minutos, tras un proceso de adquisición que ha durado 18 meses y ha involucrado a 14 bufetes de abogados en 9 países, me he convertido en la accionista mayoritaria de Reyes Gastronomía, sociedad anónima, con el 51,2% de las acciones. El silencio que siguió fue diferente. No era de expectación. Era un silencio de shock absoluto, tan denso y pesado que parecía absorber todo el aire del salón. Podías oír el latido de un corazón, el caer de un alfiler. Así que, como nueva dueña y presidenta del Consejo de Administración, he ordenado esta auditoría completa. Y he decidido compartir los resultados preliminares con todos ustedes, nuestros valiosos colegas de la industria. Para que entiendan la nueva dirección que tomaremos. Una dirección basada en la honestidad, la calidad y, sí, la verdadera innovación. Mi mirada se encontró con la de mi madre. Su rostro estaba completamente vacío de expresión, sus ojos fijos en mí, sin verme realmente. Su copa de champán se deslizó de sus dedos y se estrelló contra el suelo, pero ella ni siquiera parpadeó.
El sazón de los reyes, concluí, mi voz ahora resonando con el poder de mi victoria, ahora es una subsidiaria de mi pequeña empresa de pasteles, o como el mundo financiero la conoce, el conglomerado internacional, Sabores del Futuro. Me di la vuelta. Mi hermano Javier se había desplomado en el suelo, sentado entre los restos de su trofeo roto, sollozando como un niño. La farsa había terminado. El telón había caído. Y yo era la única que quedaba de pie en el escenario. La gala terminó en un éxodo caótico de susurros y miradas furtivas. Dejé que mi equipo de seguridad se encargara de la prensa y guiara a mi familia, ahora reducida a un trío de espectros, a un salón privado que había reservado en el mismo hotel. Quería que la confrontación final fuera sin testigos, sin el circo mediático. El salón era pequeño, impersonal. Las paredes beige parecían encogerse a nuestro alrededor. Mi padre caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Mi madre estaba sentada en un sofá, rígida como una estatua, con la mirada perdida. Javier estaba hundido en un sillón en la esquina, con el rostro entre las manos. «¡Nos has destruido!», gritó mi padre finalmente, deteniéndose y apuntándome con un dedo tembloroso. «Has arrastrado el nombre de la familia por el fango. Todo por tu amargura, por tus celos». Esperaba los gritos, los insultos. Estaba preparada para ellos. Dejé que su furia se estrellara contra mi calma como las olas contra una roca. «No, papá. Yo no los he destruido», respondí, mi voz tranquila y mesurada. «Ustedes se destruyeron a sí mismos. Yo solo encendí la luz para que todos pudieran ver el desastre que ya habían creado en la oscuridad. Ustedes arrastraron el nombre de la familia por el fango cuando empezaron a usar ingredientes baratos. Cuando dejaron de pagarle a su personal. Cuando permitieron que las cucarachas camparan a sus anchas en la cocina de mi abuelo. Mentiras. Calumnias. Sollozó mi madre desde el sofá, sin mirarme. Siempre has odiado nuestras tradiciones. No, mamá. Amo las tradiciones. Amo el legado del abuelo. Lo que odio es la hipocresía. Lo que desprecio es que usen su nombre para justificar su pereza y su codicia. Me acerqué a mi maletín, que Carlos había dejado discretamente sobre una mesa. Saqué una vieja carpeta de cuero, gastada por los años. El olor a papel viejo y a historia llenó la habitación. Hablando del abuelo, hay algo que no saben. O más bien, algo que ustedes dos, dije, mirando a mis padres, decidieron olvidar. Abrí la carpeta y saqué un documento amarillento, con el sello de un notario y la firma temblorosa pero firme de mi abuelo. Era una cláusula de su testamento. Una que ellos habían enterrado profundamente, esperando que nunca viera la luz del día. El tercer apéndice del testamento del abuelo, expliqué, leyendo en voz alta. En caso de que, pasados 20 años desde mi fallecimiento, la empresa familiar muestre signos de negligencia, pérdida de calidad o se aleje de los principios de excelencia con los que fue fundada, estipulo que el control mayoritario de las acciones sea transferido a un fideicomiso independiente. La única misión de este fideicomiso será vender la empresa al mejor postor, con la condición de que el nuevo propietario se comprometa a salvar los empleos de la gente y restaurar el honor de mi cocina. Levanté la vista. Sus rostros eran un poema. La ira de mi padre se había transformado en un shock mudo. La negación de mi madre se estaba resquebrajando, revelando el pánico que había debajo. El abuelo era un visionario. Sabía que el orgullo y la arrogancia podían destruir su sueño. Así que creó una salvaguarda. Un plan de emergencia. El fideicomiso se activó hace 2 años, cuando los indicadores de rendimiento cayeron por debajo del umbral que él estipuló. Y durante los últimos 2 años, ese fideicomiso ha estado buscando al comprador adecuado. Hice una pausa, permitiéndoles conectar los puntos. Yo soy ese fideicomiso. O más bien, Sabores del Futuro, fue el único postor que cumplió con todas las condiciones. No he hecho una adquisición hostil, papá. He cumplido la última voluntad de mi abuelo. He venido a salvar su legado de las manos de quienes lo estaban asesinando. Les deslicé 3 documentos sobre la mesa de centro.
3 contratos. Tienen 2 opciones. La primera, firman esto. Se convierten en consultores de imagen de la nueva empresa. Conservarán un sueldo mínimo, un título honorífico y no tendrán absolutamente ningún poder de decisión. Serán figuras decorativas. La segunda opción, me niego a aceptar su renuncia y los despido. Compraré sus acciones restantes al miserable valor de mercado actual, y Javier enfrentará cargos criminales por fraude y malversación. La elección es suya. Pasaron los meses. El invierno dio paso a una primavera tímida en la Ciudad de México. El viejo edificio de El Sazón de los Reyes, en el centro histórico, que había estado cerrado desde la noche de la gala, estaba ahora cubierto de andamios y lonas. Detrás de ellas, se obraba una transformación radical. Los titulares de la prensa económica y de sociales habían pasado de la conmoción al asombro. La reina Midas de la gastronomía, me llamaban. La heredera secreta que reinventó un imperio. Las historias sobre mí, pequeña pastelería, se convirtieron en leyendas urbanas. Mi rostro, antes anónimo, ahora era reconocible. El nuevo, El Sazón, sería un híbrido, una encarnación de mi filosofía. Respeto por el producto, técnicas ancestrales potenciadas por la tecnología más avanzada. Las recetas del abuelo, rescatadas y perfeccionadas, se ejecutarían en una cocina de ensueño diseñada por los mejores ingenieros de sabores del futuro. Tradición y vanguardia, bailando juntas. De mi familia, sabía poco, y lo que sabía era a través de los informes de Carlos. Habían firmado los contratos, por supuesto. La humillación era preferible a la ruina total y a la cárcel. Mi padre se había recluido en la casa de campo, negándose a ver a nadie. Javier, tras un acuerdo legal que le obligaba a devolver hasta el último centavo robado, había desaparecido, probablemente a lamerse las heridas en algún rincón olvidado del país. Lorena, como era de esperar, lo había abandonado en cuanto su cuenta bancaria quedó a cero. Mi madre era el mayor misterio. Se había encerrado en la casa familiar, un mausoleo de recuerdos y orgullo herido. Rechazaba todas mis llamadas, todos mis intentos de comunicación. El silencio era su última arma, su último bastión de control. Una noche, tarde, yo estaba en la obra del restaurante. El aire olía a cemento fresco, a madera nueva y a la promesa de lo que vendría. Caminaba por el espacio que sería el comedor principal, imaginando las mesas llenas, las risas, el sonido de los cubiertos. Don Mateo estaba a mi lado, con los ojos llorosos, supervisando la instalación de un comal de barro tradicional junto a un horno de convección de última generación. Tu abuelo estaría tan orgulloso, mi niña, murmuró. En ese momento, uno de los guardias de seguridad se acercó, con aire nervioso. Señorita Reyes, hay una mujer en la puerta de servicio. Dice que es su madre. No tiene cita, pero, insiste. Mi corazón dio un vuelco. Me disculpé con Mateo y caminé hacia la parte trasera del edificio. Y allí estaba ella. Doña Elvira. Pero no era la mujer que yo recordaba. La matriarca arrogante, la reina de hielo, había desaparecido. En su lugar había una mujer mayor, encorvada, con el cabello recogido sin esmero y sin una gota de maquillaje. Parecía frágil, derrotada. El fuego de sus ojos se había extinguido, dejando solo cenizas. Nos quedamos mirándonos en silencio bajo la luz amarillenta de un foco de obra. Esperé la acusación, el reproche, el drama. Pero no llegó. Finalmente, habló. Su voz no era más que un susurro tembloroso, casi inaudible por encima del ruido lejano de la ciudad. Escuché, comenzó, tragando saliva. Escuché que estás buscando las recetas originales de la abuela. Las que estaban en sus cuadernos viejos. Las que yo olvidé hace mucho tiempo. No respondió a su pregunta tácita. Simplemente la miré, intentando descifrar el enigma que tenía delante. Ella dio un pequeño paso adelante, sus manos retorciéndose nerviosamente. Su voz se quebró, ¿puedo ayudarte a recordarlas?
Me quedé inmóvil, el eco de sus palabras flotando en el aire polvoriento entre nosotras. ¿Era un acto de redención genuina, un primer paso hacia una paz imposible? ¿O era simplemente la última y más sutil de sus manipulaciones, un intento desesperado por recuperar un trozo del poder que había perdido? Quería ayudarme a recordar las recetas, o a recordar que, a pesar de todo, ella seguía siendo mi madre. La miré, a esta extraña que llevaba mi sangre, y en mi rostro no se reflejó ninguna respuesta. El legado, al final, seguía siendo un campo de batalla. Y la siguiente jugada, por primera vez en mi vida, era enteramente mía.